Hola, muy buenos días. A nombre de la Universidad del Desarrollo y la Facultad de Economía de Negocios, le doy la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan en el día de hoy conectados. Hoy continuamos con nuestro segundo ciclo de webinars en MBA UDD, una serie de conferencias web que buscan transformar las crisis en oportunidades. Agradecemos desde ya el éxito que tuvo el primer ciclo y es por ello que estamos acá con este segundo ciclo. En el día de hoy con nuestro webinar número 9, el cual lleva por nombre Recursos Humanos y Nueva Legislación Laboral, un nuevo desafío tras la pandemia. Presentando a nuestro expositor del día de hoy. Él es el abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en Derecho de la Universidad Queen Mary de Londres, Inglaterra, máster en Derecho, mención Derecho de la Empresa en PUC, en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile, gerente de servicios laborales de Pricewaterhouse Chile. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas para este segundo ciclo y en el webinar que nos acompaña hoy a Gabriel Halpern. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos y por dar el puntapié en este segundo ciclo de webinars MBA. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, parece que Clotilde ha decidido acompañarnos un ratito hoy día. Espero que no haga ningún disturbio. Me parece muy bien que estén ahí bien abrigados en el día de hoy. ¿Ah? Y también, desde luego, agradezco a nombre de la universidad que estés también con nosotros para ver este interesante tema, que sin duda que está muy relacionado con lo que estamos viviendo en el día de hoy. Así que sin más, te doy el pase y muchas gracias y vamos por ello, vamos por el webinar. Vamos. Gracias, Matías. Bueno, hola a todos. Como decía Matías, yo soy el gerente de servicios laborales de PwC Chile y estoy aquí para comentar un poquito sobre este tema que es tan controvertido, es tan complicado en estos días. Antes de lanzarnos a la materia misma, unas pequeñas instrucciones de buena convivencia que necesitamos respetar para que el webinar se desarrolle de la mejor manera posible, es que en primer lugar, por favor, las preguntas las vamos a realizar al final, y desde luego los invito desde ya para que las dejen en el chat, cosa que vayamos recopilándolas y elijamos algunas para que las tratemos para el final de esta presentación. Luego, por favor, no encender sus micrófonos ni sus cámaras web para no contaminar la experiencia del resto. Y eso, es bastante simple en realidad. Así que, por favor, mantengamos la parsimonia, el decoro que esta oportunidad nos merece. Así tenemos una experiencia de lo más positiva. Y ahora les voy a pasar a hablar un poquito de nuestra agenda, lo que vamos a revisar hoy día. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de actualidad nacional frente al COVID-19. Obviamente seleccionamos algunas piezas emblemáticas porque obviamente esto podríamos estar 3 webinars hablando de novedades, por supuesto. Luego vamos a hablar un poquito sobre la respuesta legislativa ante esta pandemia. Después de las nuevas tendencias laborales y soluciones a futuro. Luego vamos a hacer una breve comparación de la respuesta nacional que hubo en crisis anteriores. Estoy hablando siempre en términos de recursos humanos y derecho al trabajo, por supuesto. Y finalmente vamos a dar espacio para las preguntas que les comentaba al principio. Así que, por supuesto, vayan dejando sus preguntas desde ya. A mí no me interrumpen, así que perfecto. Y las veremos, intentaremos ver la mayor cantidad posible para el final de esta presentación. Entonces, en primer lugar, sobre la actualidad nacional frente al COVID-19. Bueno, el COVID-19 es un virus, es una enfermedad que se ha ido esparciendo por el mundo, todos sabemos eso ya. Y cabe recordar que el primer caso que tuvimos confirmado en Chile fue el 3 de marzo de 2020. Eso ya suena como si fuesen siglos atrás, pero en realidad fue hace poco, fue hace un par de meses simplemente, para que vayamos entendiendo un poquito también cómo ha cambiado todo el paradigma de los tiempos en lo que se refiere a recursos humanos y legislativos también.
Luego de este primer contagiado, llegó el 15 de marzo, poco menos de 2 semanas después, que el Ministerio del Trabajo anunció que iba a impulsar definitivamente el teletrabajo y pidió flexibilizar los horarios laborales por el COVID. Y esto cabe destacarse que el estado de catástrofe fue declarado el día 18 siguiente, es decir, 3 días después. Este fue un día domingo, el día 15. Y el día lunes 16, yo me acuerdo perfecto, fue el día que se suspendieron las clases por el brote que hubo en un colegio. Ahora se supo que hubo un alto porcentaje de los participantes de ese establecimiento educacional con contagio. Luego, como otra noticia fundamental de nuestros tiempos covidianos, está que el martes 7 de abril se entró en vigencia la Ley de Protección del Empleo original. Es decir, pasamos del 15 de marzo a pedir una flexibilización e impulsar el teletrabajo, el 18 de marzo a que se declare un estado de catástrofe, al 1 de abril que se publicó la ley de teletrabajo, y ya el 7 de abril estábamos entrando a utilizar la ley de protección del empleo. Y quería destacar que lo rápido que fue todo esto, quería compararlo con legislativamente hablando. El promedio histórico que demora una ley para ser aprobada en el Congreso supera los 800 días. Cada ley. Y esta ley de protección del empleo se demoró un poco más de una semana. Es decir, el promedio de tramitación se va a reducir drásticamente, por ejemplo, ejemplos como este, que en realidad, hablando de la Ley de Protección del Empleo, que actualmente es la 21.227, en realidad es un ejemplo en cuanto a eficiencia legislativa en términos de tramitación, ¿cierto? Por lo rápida que fue. Bueno, y parecido con la Ley de Teletrabajo, parecido entre comillas porque fue presentada mucho antes, pero cuando fue necesaria, fue requerida, fue aprobada en muy poco tiempo, lo que es bastante interesante de analizar. Luego también quería mostrarles un poquito las estadísticas para entrar más en contexto para el día 8 de mayo del 2020, según la tabla. Esta es la tabla que publica la Superintendencia de Pensiones con las estadísticas del COVID. Para el 8 de mayo habían 80.000 empresas acogidas a esta ley, de las cuales 50.000, casi 50.000, eran empresas entre 1 y 5 trabajadores. Solamente 1.000 eran de 200 o más trabajadores. Para el 31 de marzo, es decir, como vemos acá, en 3 semanas, habían subido de 80.000 a 96.220. Es decir, entre el 6 de abril, 7 de abril, que entró en vigencia esta ley de protección del empleo, al 8 de mayo fue el gran grueso, momento en que las empresas empezaron a acogerse a esta ley. Luego del 8 de marzo adelante, la tendencia fue disminuyendo, por supuesto, porque las empresas con mayor necesidad ya lo habían hecho. Eso es lo que podemos concluir de esta tabla. Y podemos ver que desde el 8 de mayo al 31 de mayo, el aumento fue de 80.000 a 96.000. Y las empresas micro, que son de 1 a 10 trabajadores, seguían a la delantera con 73.000 empresas acogidas. Mientras que las empresas grandes, de 200 o más trabajadores, pasamos de 1.000 a 1.170. Es decir, la decisión propiamente tal había sido tomada en un principio. Y luego vemos que del 31 de mayo al 7 de junio hay una modificación de solamente 3.000 empresas más. Es decir, vemos cómo el gráfico debiese ser, logramos, entre comillas, aplanar la curva de empresas que se acogen a la ley de protección del empleo, porque cada vez son menos, porque en realidad el análisis que uno puede hacer de estos números es que fue una decisión rápida. En términos de trabajadores, esta misma comparación vamos a hacer al 8 de mayo. Las grandes empresas son las que tenían más trabajadores acogidos a esta ley, en casi 80.000, y lo seguía en la escala en las micros con 58.000 y las medianas entre 11 y 49 con 58.000.
luego evolucionó a 91.000, o sea, subió de 206, o sea, perdón, de 79.000 a 91.000 en las grandes, y las micro subió, ojo, a 106.000, lo que es una diferencia tremenda. 79.000 las del día 49. Y por último, vemos que actualmente el número de las micro sigue siendo superior, con 110.000 trabajadores, al 7 de junio, o sea, recién. Y luego va, bueno, después van las grandes empresas y después las pequeñas empresas. Y es interesante también porque otro análisis que hacíamos el otro día es que los números también tienen que ser medidos en proporciones, como cuando comparamos la cantidad de infectados entre países, por ejemplo, no se hace con el número bruto, porque es una cifra ineficiente, se hace con contagiados por millón, porque así lo hace proporcional la media. Y en este caso, si viéramos como la cantidad de trabajadores por empresa, vemos que la proporción en las micro y las pequeñas es muchísimo mayor que las grandes, porque las grandes tienen mucho más trabajadores, entonces por naturaleza deberían tener mucha más gente suspendida. Pero si lo establecemos como en paralelo, queda claro que las micro y pequeñas tienen mucha más gente por millón, o sea, proporcionalmente, que las grandes. Lo que también es bastante interesante. Luego llegamos al 1 de junio de este mes, que ya en junio para mí suena como si hubiese sido ayer y en realidad fue hace 11 días, que fue cuando se publicó la famosa Ley Corta, que vino a modificar lo que era la Ley de Protección del Empleo original. Y esta ley se tomó bastante más tiempo en su tramitación, sin perjuicio que estuvo aprobada por el Congreso en mayo, solamente fue publicada recién en junio. Y esta ley quedó con el número 21.232. Y es en este contexto que, bueno, hemos desarrollado, estamos en este webinar para exponer los principales desafíos que hay, tanto legislativamente como en recursos humanos. Y para enfrentar este desafío, también les quería contar que hemos hecho varios webinars en el pasado también, que hemos podido conversar de esto, por ejemplo, el 30 de abril con la H, cuando hablamos de riesgos, el 23 de abril cuando hablamos con el subsecretario, e incluso el 29 de mayo cuando hablamos con la ministra. Entonces, en realidad, hemos tenido la oportunidad de repasar estos temas con expertos de todas las áreas y conversar con un montón de empresas, fundaciones, ONG, incluso trabajadores y sindicatos que se han acercado a preguntar y conversar de estos temas. Entonces, en realidad, hemos estado bastante actualizados en todos estos temas y aprendiendo de todas las aristas, de todos los intervinientes del mercado de relaciones laborales. Ahora, si vamos a hablar de la respuesta legislativa ante la pandemia, en primer lugar, obviamente, debemos hablar de la ley de trabajo a distancia, o ley de teletrabajo, como se le conoce, que es la ley 21.220, publicada el 1 de abril. Bueno, el trabajo a distancia resultó ser que en realidad es un proyecto normativo que fue ingresado al Congreso en el mes de agosto del 2018 y que no había avanzado demasiado en su tramitación, sino que simplemente se había quedado, entre comillas, estacionada en su tramitación, esperando que el momento para avanzar. Pero con la pandemia llegó el momento para avanzar, justamente. Entonces, en realidad, fue, como les adelantaba, fue publicada muy rápidamente y vino a regular en el Código del Trabajo las relaciones laborales de aquellos trabajadores que prestan sus servicios en un lugar distinto al lugar de trabajo. Porque al día de hoy habían el esquema de lugar de trabajo que regulaba el Código del Trabajo era bastante simple, en el sentido de que regulaba a los que trabajaban en una oficina o en una obra. Así de simple. Y los que trabajaban en cada lado tenían su jornada, y los que se iban alternando entre obra y faena tenían el artículo 22. Así de simple era el esquema a grandes rasgos hasta este momento. Mientras que esta ley vino a regular a aquellos trabajadores que
podrían estar trabajando en su oficina, en la parte administrativa, pero están trabajando desde algún otro lugar. Puede ser en el domicilio, por ejemplo, o puede ser en cualquier otro lugar que se vaya definiendo en el contrato. Y también regula aquellos trabajos que no necesitan implementos digitales para prestarse, sino que simplemente se trabaja, prestan de forma remota igual. Esa es la diferencia entre servicio a distancia y teletrabajo. El teletrabajo con medios digitales y el trabajo remoto no. Es una sutileza. Entonces, y es en este contexto en lo que vino a regular el teletrabajo, que obviamente fue el primer gran paso que se dio legislativo para enfrentar esta pandemia y que obviamente aparejó y apareja actualmente un altísimo número de desafíos para las áreas de recursos humanos, porque cuando se pacta, y acá tenemos la duda, ¿qué pasa si hay empresas, por ejemplo, que venían a hacer un teletrabajo de antes y en la actualidad lo continuaron haciendo? ¿Qué pasa con la gente que va a hacer teletrabajo un par de semanas o hasta que duran las cuarentenas? ¿Qué pasa con los que quieren, o sea, qué pasa con aquellos trabajadores que no quieren prestar servicios de forma con teletrabajo y quieren continuar en la oficina, pero se rehúsan a ello? ¿Qué hacen? Obviamente, la respuesta legislativa es muy simple. Tiene que haber un pacto y tiene que prestarse servicios de forma remota y de acuerdo a las cuarentenas obligatorias y legales, no se puede ir a la oficina porque está prohibida la libre circulación de las personas. La ley es así de simple. Obviamente la gente que trabaja en recursos humanos dice, bueno, pero la cantidad de problemas que me pusiste con esto, problemas u oportunidades, bueno, en algún momento vamos a evaluarlas como oportunidades, pero son desafíos impresionantes. Entonces, ¿cuándo se pacta? ¿Cómo se pacta? ¿Qué hago? Me dicen, Gabriel, ¿qué hago con esta ley? O sea, lo tengo en la casa trabajando. ¿Está bien eso? Y es como, no, estás totalmente incumpliendo la norma, finalmente. El lugar del trabajo, que es otro gran desafío, porque finalmente ahora estamos en un momento en que cada uno está donde puede trabajar, la mayoría, asumo, en su casa, o donde algún conocido quizás también, por temas tecnológicos. Pero ¿qué pasa si dicen, no, es que después me gustaría probar la modalidad de que trabajen un tiempo en su casa y después en la oficina, y ir modificándolo y viceversa? ¿Qué pasa si en su casa yo siento que no tiene las condiciones para trabajar de seguridad, o no tiene buen internet, o sabes que siento que en su casa no trabaja nada porque tiene 5 hijos y no tiene tiempo para trabajar? O sea, tiene que prestarle atención todo el tiempo. Todo eso son desafíos que se le plantean a las gerencias de recursos humanos, sin duda. ¿Dónde? Entonces, ¿podemos modificarlo después? Podríamos modificarlo después, quizás. Podríamos ponerle un plazo al anexo, podríamos ponerle una condición al anexo, o simplemente dejarlo más abierto. El problema de dejarlo más abierto, o el desafío que plantea dejarlo más abierto, es que obviamente tenemos que confiar un poco más en el criterio de cada trabajador. Los tipos de jornada remota, y bueno, acá esta es una de las grandes innovaciones, y por qué era tan fundamental, porque yo leí en algún momento que el teletrabajo ya estaba regulado en el Código del Trabajo previo a esta reforma, y yo les voy a decir que no, la respuesta es negativa, totalmente negativa, porque lo único que había de teletrabajo en el Código del Trabajo era que si alguien prestaba servicios de forma remota, estaba obligado a prestar servicios bajo artículo 22, inciso segundo. Lo que obviamente puede causar un tipo de precariedad, inseguridad o problema laboral para algunos trabajadores, porque en realidad hay algunos que cumplen jornada perfectamente y si trabajan más de sus horas tienen que percibir horas extraordinarias. Y la ley original, o el Código del Trabajo previo al mes de abril de este año, no lo admitía de esa manera. Y ahora la gran modificación que vemos de esta reforma legal es que ahora se admite que haya cumplimiento de jornada ordinaria en teletrabajo, lo que además es muy virtuoso porque permite además optar a los beneficios de la reducción de jornada. Si hubiese habido teletrabajo con la norma original, que es obligatorio el artículo 22, inciso segundo, ni uno de los teletrabajadores podría haber optado a la reducción de su contrato de trabajo. Yo sé que son los menos, que las consultas que yo he recibido por reducción de jornada son mucho menos y que las estadísticas son
reveladoras en que las empresas y los trabajadores han acogido este beneficio mucho menos, pero es una herramienta más y tenemos que tenerla presente porque podría llegar a ser útil. Entonces, el desafío es qué tipo de jornada implemento. Bueno, puede ser con jornada ordinaria, puede ser con artículo 22 y enlazándolo con el lugar de trabajo, puede ser en algún lugar, en 2 lugares o puede ser libre también. Entonces, son todos los nuevos desafíos que se nos plantean. Las nuevas cláusulas contractuales, claro, que indique, por ejemplo, la propiedad de los implementos o la que establezca la posibilidad de revisar el lugar de trabajo, porque obviamente, como estamos hablando de que existen riesgos psicosociales, ergonómicos, de enfermedades profesionales y de accidentes del trabajo, por supuesto que tiene que haber la posibilidad de fiscalizar el lugar donde se están prestando servicios, porque por supuesto hay responsabilidad de los empleadores por el artículo 184 del Código del Trabajo. Entonces, obviamente me dicen que a ver qué pasa si el tipo tiene, no sé, realmente su lugar de trabajo incentiva que tenga un accidente laboral. Finalmente la persona va a tener un accidente laboral, lo que obviamente es trágico para él y trágico para la empresa porque pierde su fuerza de trabajo y además le suman días al contador para la prima, la cotización adicional de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Entonces hay todo un desafío ahí de la adaptación contractual también. Y bueno, por supuesto, la pregunta, ¿qué pasa con los implementos para prestar servicios de trabajo? ¿Qué pasa si un trabajador no tiene una silla? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si no tiene una mesa apropiada? ¿Qué pasa si en la mesa que tiene para comer, que usan para comer regularmente, que ahí es donde se pone a teletrabajar la gente, que es lo que más ha ocurrido, no tiene suficientes espacios para todos los miembros de la familia? Porque me ha pasado también de que tienen un lugar y son 5 porque son 3 que van al colegio, o sí, y hacen clases de forma remota, y 2 teletrabajan y están todos con ruido, con audífonos y hablando. ¿Se soluciona eso? La pregunta que obviamente ya me están haciendo, ¿qué pasa con la asignación de internet? ¿Qué hacemos? ¿Qué tantos materiales debe proporcionar el empleador? O sea, también he tenido casos en que me dicen, Gabriel, me están pidiendo una silla ergonómica, me están pidiendo internet suficiente para poder ver 3 Netflix al mismo tiempo, o un computador último modelo, o una tablet. Todo eso son desafíos importantes y obviamente hay que ser meticuloso al momento de abordarlos porque no solamente involucra un problema jurídico, en el sentido de que cuánto es lo adecuado, sino que son espacios en que se puede romper la relación laboral entre empleados y empleadores, en el sentido de que cuando empieza la conflictividad es una espiral que no sabemos dónde termina. Y obviamente todo es en perjuicio de la finalidad empresarial, que obviamente es una de bien común con su ambiente, con la empresa misma y con sus trabajadores. Entonces, en realidad, evitar estos desenlaces negativos es prioridad. Y obviamente hay un tema fundamental que es el derecho a la desconexión. ¿Cuál es el límite del empleador de requerir a sus trabajadores a cualquier hora vía remota? Porque hoy por hoy es tan simple, digo, ¿sabes qué? Te voy a mandar un WhatsApp. Y a uno se le olvida la hora que es, porque uno está trabajando y no se da cuenta que no hay nadie más trabajando, porque en la oficina uno está solo, entonces recibe una presión atmosférica de que no es hora. Acá no, uno está en su casa, con luz artificial, ahora está lloviendo, con mayor razón no sabemos qué hora es. Entonces, en realidad, todo eso es casuística y es del día a día. Entonces, cuando uno habla de desafíos para las gerencias de recursos humanos, ¿qué pasa cuando sé que tengo un jefe que le gusta mandar correos a las 11 de la noche? O a las 5 de la mañana. Y que luego presiona, acosa, podríamos decirlo, a sus trabajadores porque no respondieron sus requerimientos a toda hora. Y acá viene el derecho a la desconexión, que es esta prerrogativa legal, no es una prerrogativa, esta situación jurídica que dice que todos los trabajadores, aunque tengan artículo 22, inciso segundo,
que es los que están exentos de la jornada de trabajo, tienen que descansar a lo menos 12 horas continuas diarias, lo que es un cambio de paradigma tremendo con lo que era originalmente el artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo. De acá va la otra, a los que decían que no era necesaria esta reforma, yo les digo, bueno, ahora todos tienen derecho a la desconexión gracias a esta reforma, lo que es una modificación, en mi sentido, bien interesante y notable, porque es un cambio de paradigma en la jornada laboral. Y como vemos, todo lo que es teletrabajo importa desafíos legales y adaptativos para las gerencias de recursos humanos, que es lo que les he ido comentando someramente a lo largo de esta diapositiva. Y para que entendamos, porque obviamente la idea de un trabajo acabado, científico y con evidencia, es que nutramos nuestra experiencia también con lo que ha ocurrido en otras latitudes del planeta, que vamos a ver que es bien interesante. O sea, actualmente en Chile tenemos una situación muy particular de que el teletrabajo se impulsó por un tema pandémico, un tema de salubridad mundial, y que fue un tema de un salvataje laboral, podríamos decirlo, porque era la manera en que, no sé si la mayoría, pero un gran porcentaje de los trabajadores de Chile podrían prestar sus servicios. De otra manera, no iban a poder. Y eso es lo que se le ha llamado el teletrabajo forzoso, con todas las perniciosas consecuencias que ello conlleva, que es no prepararse, no prepararse uno y la fuerza laboral. En fin, vamos a ver qué pasó en otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, el teletrabajo se empezó a implementar en la década de los 90. De los 90, imagínense, acá en Chile estábamos hablando de Internet. Y allá ya estaba hablando de teletrabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué fue tan prematuro? Porque se dio como respuesta para cumplir con el Discrimination Act, que es la ley de no discriminación. Fue la respuesta que ellos le dieron para hacer un trabajo más inclusivo. Y allá se establecieron el deber de incorporar gente con discapacidades y no discriminar negativamente. Es una ley muy antigua. Y eso impulsó este cambio. El teletrabajo no fue una ley como acá en Chile, sino que se empezó a implementar en los 90 por esa ley de no discriminación. Porque decían, claro, que el trabajo presencial importaba una discriminación para aquellos trabajadores que no podían prestar sus servicios de forma presencial. Entonces, eso le incentivó a muchas corporaciones y compañías a habilitar esta posibilidad para que no fuesen acusados de discriminación. Bien interesante. Entonces, ahí podemos aprender la experiencia de que podemos infundir en las gerencias de recursos humanos del país que ahora son más inclusivas. Y podrían incluso abocarse a contratar gente con situaciones de discapacidad, porque finalmente esto lo permite, especialmente en Chile, que es un lugar tan poco amigable con la gente con discapacidades, porque en realidad, por ejemplo, ni siquiera las veredas tienen para bajar las sillas de ruedas. Muchos edificios no tienen para subir con el ascensor, el metro a veces no tiene para bajar las escaleras. Ahora hay una oportunidad con eso. Y no solamente con discapacidad, ahora también podemos incluir gente que esté en zonas extremas, por ejemplo. Gente que está en otras ciudades ya puede trabajar, entre comillas, en Santiago, y viceversa. Entonces, si nos agarramos de la experiencia estadounidense del No Discrimination Act de 1991, tenemos mucho que aprender porque finalmente puede ser un input muy positivo para recursos humanos posicionarse como una empresa inclusiva y fomentarlo efectivamente. En el caso de Alemania y Holanda, que es otra experiencia comparada que también hemos estudiado para efectos de analizar el teletrabajo, se dio como una medida exclusivamente para retener talento. Y se dio en los 2000, de los 2000 en adelante. O sea, se dio como la flexibilización, se ofreció a los trabajadores de las compañías con el fin de establecer un atractivo para que se mantengan en la compañía y no roten con la frecuencia y la liviandad que se da en esos países. La rotación es mucho más fluida que acá. Acá la gente, bueno, cada vez menos vemos en los fenómenos, pero
La gente acá es más estacionaria con sus puestos de trabajo, allá menos. Entonces, para retener el talento, se dio como un beneficio. Entonces, en Estados Unidos era un tema de discriminación, en Alemania y Holanda un tema de retención de talento. India es un caso que también nos llamó mucho la atención, que es increíble cómo funcionó esto, porque India es un tema que está muy estigmatizado socioculturalmente con el rol de la mujer. El rol de la mujer en India, a lo menos, es bien distinto al que tiene hoy la mujer en el Chile actual. Es mucho más distinto en el sentido que debe cuidar su familia, debe quedarse en la casa, debe proveer en las labores domésticas, que es algo que obviamente acá sería inadmisible establecer una conducta obligatoria de ese tipo, pero ya es el uso cultural. Y finalmente el teletrabajo, vean cómo funciona esto, el teletrabajo le abrió la puerta a esas mujeres para prestar sus servicios, porque pueden cumplir con las normas socioculturales y además al poder cumplir con las normas socioculturales, al poder prestar servicios desde su casa, lo que les abrió la puerta a todo el mercado laboral. Entonces, acá vemos cómo la inclusión es un tema clave con el teletrabajo, cómo aprovechar la tecnología para incluir gente en el mercado de relaciones laborales, porque si volvemos a Estados Unidos, hace 30 años, la gente con discapacidad simplemente no podía trabajar. Hace 30 años en India, las mujeres simplemente no podían trabajar. Hoy, gracias a la tecnología, pueden. Y tenemos el caso muy particular de Japón, con lo especial que es Japón, que se fomentó en el 2010, de los 2000 en adelante el teletrabajo, con motivo, es que son increíbles los japoneses, con el objeto de descongestionar las calles. Y porque venían las Olimpiadas y el Mundial en su país, y Corea, y había tanto tráfico, que obviamente la idea era disminuir el tráfico para que incentivar la movilización. Entonces, hay un tema de política pública, de urbanización, de urbanismo también, con el teletrabajo. Que también vamos a ver un impacto urbanístico en Chile luego de la pandemia, con el tráfico y todo eso. Bien interesante. Mucho que aprender, mucho que podemos incorporar a las prácticas de las gerencias de recursos humanos. Y luego está el caso de Chile, por supuesto, que ya lo hemos explicado, que el teletrabajo se ha dado como una respuesta forzada a la pandemia. Luego tenemos la Ley de Protección al Empleo, que esta sí que también ha importado una serie de desafíos culturales adaptativos para las gerencias de recursos humanos, tanto como los legales, que han sido una enormidad. Para que entendamos más o menos de lo que estamos hablando, la Ley de Protección del Empleo, que ya tiene el número adjudicado 21.227, establece 3 herramientas, que es principalmente es suspender el contrato de trabajo, en sentido que se suspende la obligación del trabajador de prestar sus servicios y se suspende la obligación del empleador de pagar remuneraciones. Y esto se puede canalizar de 2 maneras. Uno, por el acto de autoridad, que es una resolución emanada de una autoridad del Ejecutivo, en el sentido de prohibir algún tipo de actividad o de aglomeración o de prohibir simplemente la libre circulación de personas en la calle a través de medidas de cuarentena. Y la otra es la suspensión bilateral, que cumplidos ciertos requisitos, las partes pueden pactar que se suspenda este contrato de trabajo. Y en ambas hipótesis, el trabajador va a poder acceder a un porcentaje de sus remuneraciones que va a pagar la administradora del Fondo de Cesantía AFC. Y si primero hablamos de la suspensión por acto de autoridad, tenemos los requisitos de procedencia, que primero, obviamente, haya un acto de autoridad y por parte del trabajador se exige que tenga un número de cotizaciones en su AFC, que pueden ser 3 continuas con el mismo empleador en los meses anteriores, o con 2 basta, si además durante el último año tuvo 6. El beneficio, como comentaba, es un porcentaje de las remuneraciones, que el primer mes es 70%, el segundo mes 55%, después baja a 45%, después 35%, hasta llegar a 30%. Los beneficiados son las personas que tienen suspendido su contrato de trabajo. Y finalmente
a grandes rasgos las excepciones que son, no pueden acceder a este beneficio las personas que están recibiendo subsidio por incapacidad laboral, que es la licencia médica, o aquellos trabajadores que pactan con su empleador la continuidad de sus servicios. Y esto se da especialmente en las empresas de utilidad pública, como por ejemplo de seguridad, telecomunicaciones, agua, energía, transporte, abastecimiento, supermercado, farmacia, etc. Brevemente, entre las partes se exige que la actividad de la empresa se vea total o parcialmente afectada, y con la ley corta esto se complementó diciendo que se va a presumir que la actividad está afectada cuando la empresa esté recibiendo un 20% menos de sus ventas netas de IVA comparadas con el mismo mes del año anterior. Y el beneficio de los beneficiarios son las mismas. Obviamente, si la empresa está afectada por un acto de autoridad, en ese periodo no puede pactar una suspensión entre las partes, porque se superpondrían y obviamente no corresponde recibir 2 veces el mismo beneficio. Y finalmente, el resumen más express que he hecho de la Ley de Protección del Empleo desde que comenzó esta pandemia, pero es para ponernos en contexto un poco. También existe la posibilidad para las empresas de pactar con sus trabajadores la reducción de su jornada de trabajo y paralelamente también reducir el pago de sus remuneraciones. El tope de esta reducción es 50%, entonces si alguien trabajaba 8 horas, puede trabajar 4 y recibir el 50% de la remuneración de parte de la empresa, que además debe pagar las cotizaciones de seguridad social conforme a la remuneración reducida. Y además, el trabajador que esté afecto a esta medida va a recibir un complemento de parte de la AFC también, que equivale al 50% del monto reducido, con un tope de 225.000 pesos. Entonces, el mejor ejemplo es 8 horas con una remuneración de 800.000 pesos, pasa a trabajar 4 horas y a recibir 400.000 pesos, y el complemento, como en la mitad de esta reducción, la reducción son 400.000 pesos, entonces el complemento son 200.000 pesos. ¿Ya? Si ganase 1.000.000 de pesos, el complemento sería 225.000 y no 250.000, porque el tope es 225.000. El pacto de reducción tiene un plazo mínimo de 1 mes y máximo de 5 meses. Si el contrato es indefinido, si el contrato es a plazo, tiene un tope de 3 meses. Sé que hay 1000 detalles de esta ley que no hemos podido abarcar porque en realidad no tenemos el tiempo, pero ya si tienen preguntas, por supuesto, las pueden dejar. Nuevamente los invito a dejar sus preguntas en el chat y si nos queda tiempo las podremos revisar. Experiencias comparadas del COVID, en honor al tiempo no las voy a revisar con detención porque se nos está acabando el tiempo de exposición, pero decir que la experiencia de las medidas que ha implementado cada país son bien distintas, y en ese sentido también nos ayuda legislativamente no nos ayuda de mucho en este momento, pero la gerencia de recursos humanos sí nos puede ayudar al momento de enfrentar los desafíos, porque obviamente acá hay un nuevo foco de conflictividad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente que va a dejar de recibir un porcentaje de sus remuneraciones y va a tener que hacer uso de sus fondos de cesantía, lo que obviamente puede generar mucha disconformidad en algunos trabajadores, y eso finalmente puede llevar en que la fuerza laboral se vea resquebrajada un poco por este fenómeno, o peor, que la situación escale a la Dirección del Trabajo, o peor, a tribunales de justicia, donde al día de hoy ni siquiera sabemos cuáles pueden ser las consecuencias, porque no hemos visto ninguna sentencia a este respecto. Pero cuando vamos a hablar de la experiencia comparada, podríamos decir que, por ejemplo, Australia entregó subsidios para empleadores semanalmente, y subsidios para pequeñas empresas principalmente, y además de un subsidio directo para veteranos de guerra. Es decir, la respuesta australiana se centró en subsidiar a las empresas para incentivar la contratación y la no desvinculación de las personas. El caso de Japón, la respuesta es similar, en el sentido que entregó préstamos sin interés
a los padres con hijos y además a préstamos sin interés a las empresas pequeñas y medianas, además de los autocontratados y a los emprendedores. Es decir, a diferencia de Australia, que entregó subsidios directos a las empresas, Japón entregó préstamos sin interés. El caso del Reino Unido también es bastante interesante porque entregó un crédito universal para las personas. También estos son los Universal Credit, como le dicen ellos, son sin intereses. Y además también entregó un estímulo directo a los trabajadores que no podían trabajar y también a las empresas para que no fuesen despedidos. Y en este sentido, este es el caso que más asemeja a Chile, que se permitió legislativamente que los trabajadores no presten servicios y además perciban remuneración. El caso del Reino Unido es bastante similar. Y también se entregaron beneficios a los trabajadores independientes. En el caso de Italia, fomentaron el pago de licencias médicas principalmente y subsidios subsidiando el salario de los padres de familia. Y en el caso de Estados Unidos también hablamos de préstamos y créditos reembolsables y de intereses blandos y beneficios para trabajadores independientes principalmente. Entonces vemos cómo la respuesta de cada país es bastante distinta al Chile. Y ahí vemos cómo al momento de comunicar todas estas medidas hay que abrir los ojos y ver que en realidad la situación de Chile es bastante distinta a la del resto, no solamente en términos económicos, sino que sus respuestas también. Y podemos sacar provecho o ver oportunidades en la comparación de los tratamientos que han dado países que son mucho más, con un Producto Interno Bruto mucho más cuantioso que el nuestro. Entonces, esta es la oportunidad que nos da. Veamos para el lado, y eso que ni siquiera he hablado de los países de LATAM, que obviamente las respuestas podrían ser más insatisfactorias en términos de que no existen medidas tales como no trabaje y perciba un porcentaje importante de sus remuneraciones igual. Eso no lo vemos en otros lugares de la región, por lo menos. Luego de la Ley de Protección del Empleo, que fue un respiro, como le gusta decir al Ejecutivo, para los actores de la relación laboral, que son empleadores y empleados, se publicó una ley corta, la ley 21.232, que vino a modificar la Ley de Protección del Empleo en el sentido de sus requisitos y efectos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, lo que vino a modificar, entre otras cosas, son las empresas, las actividades, o sea, como comentaba, agregó una presunción para entender cuándo una empresa está afectada en su actividad económica. También agregó la posibilidad de denunciar los incumplimientos de requisitos a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio que, en mi opinión, esta facultad nunca dejó de existir, porque siempre los sindicatos y los trabajadores tienen la facultad de recurrir a la Dirección del Trabajo. Ahora está expreso en la ley corta, así que no olvidar esa posibilidad que tienen los trabajadores. Se permitió también la ejecución diferida, en términos resumidos, de que ahora se permite que la suspensión o reducción de jornada entre en efecto el primer día del mes siguiente, lo que antes no era posible. Y acá se enredó un poquito la ley porque en cuanto hablamos de la relación laboral, originalmente, en la Ley de Protección del Empleo, tal y como fue publicada, se decía de que la terminación del contrato de trabajo de aquellos trabajadores que tienen su contrato de trabajo suspendido solamente podía ocurrir por necesidades de la empresa o desahucio por escrito, que es el artículo 161 del Código del Trabajo. Ahora esto cambió un poco, o bastante, porque la ley corta estableció, vamos a ver cómo lo interpretan finalmente los jueces, porque acá hay un par de contradicciones importantes, tanto jurídicas como con los principios, o sea, tanto en la ley, dentro de la ley misma, coherencia, como una contradicción con los principios del derecho al trabajo y de estabilidad relativa del empleo, pero esta forma de poner término a los contratos de trabajo habría variado a un sistema en que, mientras está suspendida la relación laboral,
podríamos entender de que solamente se puede poner término al contrato de trabajo por las causales objetivas del 159, números 1 al 5, que son mutuo acuerdo, renuncia, muerte del trabajador, término de la hora faena y término de plazo. Y los trabajadores que no tienen suspensión del contrato de trabajo, solamente podría terminarse su relación laboral por necesidad de la empresa o desahucio por escrito. Eso es más o menos lo que dice el texto hoy. Obviamente esto supone una serie de incoherencias e inconsistencias y contradicciones jurídicas importantes y un desafío a los recursos humanos fundamental, porque podría ser de que alguien diga de que alguien que está prestando servicios normalmente, o sea, sin tener suspendido su contrato de trabajo, podría alguien decir que no puede ser suspendido por incumplir gravemente sus obligaciones contractuales, lo que sería muy complejo de que se arme esa convicción en la fuerza de trabajo de las empresas, porque finalmente un juez va a ser el que va a determinar esto en un tiempo más, es que esto se judicializa. Sin embargo, el desafío ya de los recursos humanos, porque es un desafío para los abogados, pero los recursos humanos, el desafío que tienen ahora es que no se arme la convicción en la fuerza laboral de que esta es la realidad, de que pueden incumplir o ausentarse y no pueden ser desvinculados por ello. Eso es un desafío tremendo y es algo que hay que atajar ya. Otras modificaciones son lo referente a las cotizaciones, que se aumentó de un 50 a un 100%. Ahora va a haber que retener las pensiones de alimentos para cumplir con las obligaciones. Se va a poder retener un porcentaje de los subsidios de la AFC para dar cumplimiento a las obligaciones de algunos trabajadores y trabajadoras como alimentantes. Hay una limitación nueva con los trabajadores con fuero maternal, que son en sentido de que no pueden ser suspendidas sus contratos de trabajo, y acá hay toda una discusión con qué pasa con los que tenían su contrato de trabajo suspendido de antes, donde hay opiniones contrapuestas. Y también hay, dentro de las principales modificaciones, porque hay más modificaciones, está el efecto que tiene en las sociedades anónimas del reparto de sus utilidades, que podrían verse limitadas en este año comercial 2020. Perdón que esté yendo un poquito rápido, pero el tiempo se nos está agotando. Pero vamos a tener oportunidad. Y bueno, aparte de esta ley 21.220 de teletrabajo, ley 21.227 de protección del empleo y 21.232, ley corta que viene a modificar la ley de protección del empleo, se han dictado 5 dictámenes hasta el día de hoy concernientes a esta materia por parte de la Dirección del Trabajo. Hay que destacar también que estos dictámenes fueron emitidos entre el 3 de junio y ayer. O sea, han sido semanas muy intensas para la directora suplente o subrogante del trabajo, señora Jordán. Claramente cae dentro del paradigma de que cuando uno dice que con teletrabajo trabaja más, ella sin duda es un caso de esos. Primero, tenemos el dictamen 1762008 del 3 de junio, que fijó el alcance y sentido de la Ley de Protección del Empleo, es decir, que vino a asentar la correcta interpretación de la Ley 21.227 de Protección del Empleo. Luego tenemos el dictamen 775-009 del 4 de junio, es decir, el día siguiente, y quiero destacar acá nuevamente de que la ley corta, que modificó la Ley de Protección del Empleo, fue publicada el 1 de junio. Entonces tenemos 1 de junio, ley corta. 3 de junio, ley que fija, o sea, dictamen que fija el sentido y alcance de la Ley de Protección del Empleo. 4 de junio, que habla sobre la posibilidad de suspender o la posibilidad de continuar con la capacitación de los trabajadores que tienen su contrato de trabajo suspendido. Y acá también hay un tema bien interesante en cuanto a sus efectos. Luego, el 5 de junio, es decir, estamos hablando 3 de junio, 4 de junio, 5 de junio, tenemos el dictamen de 1798010, que dejó sin efectos, que permite dejar sin efecto la suspensión del contrato y reducción de jornada.
y esto era bien importante que se aclarara, porque es el derecho de las partes de retractarse de esta suspensión y de devolver los dineros que percibió la gente de la AFC a esta autoridad, y también se va a tener que pactar qué pasa con las remuneraciones de estas personas el tiempo que estuvieron suspendidas. Y el caso más emblemático de esto, lo que ocurrió con Cencosud, que finalmente se retractó de implementar la ley de protección del empleo con sus trabajadores, y se armó toda una polémica en los medios de si esto era posible y cómo llevarlo a cabo. Esto fue aclarado, como estaba comentando, por la Dirección del Trabajo el día 5, hace una semana. Sí, el viernes pasado. Luego tenemos el 8 de junio, que fue, y quiero nuevamente destacar que esto también es el día siguiente, porque el 5 de junio, perdón, fue viernes. Entonces, el 8 fue lunes. Entonces tenemos, el miércoles se dictó el dictamen 1762, el jueves el 775, el viernes el 1798 y el lunes el 1807, que aclaró que era posible modificar un contrato de trabajo que tiene su jornada no sujeta a la jornada ordinaria, es decir, artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo, permite modificarlo a la jornada ordinaria instrumentalmente, solo con la finalidad de acogerse a la reducción de jornada. Eso es totalmente legítimo, porque hubo dudas sobre si se acusaba fraude por parte de las empresas por hacer esta modificación, solamente por aprovecharse de este complemento. Entonces, había una inseguridad de parte de las empleadoras de acceder a este beneficio así simplemente. Ahora, con esta aclaración del lunes pasado, de esta semana, de la Dirección del Trabajo, podemos decir con más tranquilidad que ello es posible. Y finalmente, con el día de ayer, no está anotado acá la fecha, pero el día de ayer se emitió un nuevo dictamen por parte de la Dirección del Trabajo que analiza la sala de cuna, el beneficio, el derecho a sala de cuna de los y las trabajadoras principalmente en tiempos de pandemia y tiempos de teletrabajo. Entonces, como comentaba, han habido muchos cambios y muy rápido. El promedio de tramitación legislativa ha visto alterada oportunamente, me parece a mí, por temas de pandemia, lo que me parece muy positivo, y obviamente la actividad de la Dirección del Trabajo también ha visto acelerada de forma muy excepcional, lo que sin duda también es muy beneficioso. También quería comentarles brevemente sobre la ley 21.235, que suspende los procesos electorales de directivas y delegados sindicales y prorroga la vigencia de sus mandatos, que también supone una serie de desafíos importantes. Principalmente se establece que se suspenden los procesos electorales de las directivas sindicales y también de las agrupaciones de trabajadores de la administración del Estado. Entonces, todos aquellos procesos que se vayan a iniciar desde el periodo de catástrofe hasta ahora, o los que ya se habían iniciado con anterioridad pero no habían terminado, todos esos se pueden suspender, a menos de que la directiva estime que están dadas las condiciones para llevarlo a cabo, pero si no, se deben suspender. Como comentaba, son solamente las sindicales, de las directivas sindicales y de las directivas de la administración de las organizaciones de trabajadores de la administración del Estado. Se entienden suspendidos ya hasta que se levante el estado de catástrofe, y no solamente hasta que se levante el estado de catástrofe, sino que tiene que ser 15 días después de que se levante el estado de catástrofe. Y acá, sobre la región, también supone una diferencia importante, porque esto afecta localmente. Entonces, si estamos hablando de una elección que afecta solamente a la región del Maule, una vez que se levante el estado de catástrofe en la región del Maule, se va a poder llevar a cabo esta elección. Y la votación, como comentaba, solamente se puede llevar a cabo dentro de los 15 días siguientes a que se levante el estado de catástrofe.
son leyes bien complejas y en realidad lo que quería destacar es el desafío que hay, porque las organizaciones sindicales y de trabajadores de la administración del Estado son muy importantes en la paz social que existe al interior de las empresas. Entonces, que haya claridad con estas normas, no solamente en el sindicato, sino que en toda la fuerza de trabajo, a todo nivel, es importante para mantener que no se resquebrajen, que no se quebranten las relaciones laborales, porque no queremos que se quebranten y por algo tan, no lo voy a decir sencillo, pero algo tan fácil de explicar y de entender por qué está ocurriendo. Entonces, acá el desafío nuevamente es principalmente comunicativo para las gerencias de recursos humanos. Cómo manejar estos cambios que para ellos pueden ser muy importantes, cómo los van a manejar y que como para ellos pueden ser muy importantes, pueden verse muy vulnerados, pueden sentirse muy afectados porque este proceso ha sido prorrogado. Bueno, y también, como les comentaba, a futuro que vamos a ver, vamos a ver, ya se está discutiendo aireadamente en prensa y en el Congreso sobre el permiso del postnatal, extenderlo. Hubo un proyecto que era extender el postnatal hasta el término de los estados de catástrofe. Vamos a ver qué va a ocurrir con esto, pero obviamente acá el desafío es, evidentemente, trabajadoras con postnatal, cómo controlar la situación de ellas con los hijos y hijas recién nacidos, como ese tratamiento adaptativo, la empresa, la gerencia de recursos humanos podría intentar dar un tratamiento especial para evitar una vulneración o un menoscabo de esta gente, lo que obviamente generaría una sinergia laboral muy virtuosa. Entonces ahí está el desafío. Esto es un proyecto, está en prensa, pero vamos a ver cómo reacciona la gerencia. Suspender las negociaciones colectivas también es un tema que está en el Congreso, pero no ha salido, está durmiendo, descansando en el Congreso, como se dice. Vamos a ver qué va a ocurrir. También otro que va a ocurrir es la protección de ingresos de trabajadores independientes, que eso ya se está anunciando más claramente, que tienen que tener una cantidad de boletas en el último año y que van a recibir un porcentaje de este promedio. Y también, obviamente, el plan de emergencia, que es fundamental y que, según se ha ventilado en prensa, estaría planteando principalmente en términos laborales, porque además hay temas de préstamos, de flexibilizar los créditos. Estaba planteando de que las remuneraciones de los trabajadores sean crédito contra el impuesto de primera categoría, lo que obviamente sería un alivio para las empresas enorme, porque por un lado las remuneraciones que paguen pueden deducirlas como gasto contablemente y por otro lado esta la pueden descontar de su base de liquidez imponible, entonces finalmente de lo que está rentando la empresa, el impuesto según las estimaciones que se hace, se le pagaría un cuarto de los impuestos simplemente. Entonces esto, además de ser un alivio de caja para las empresas que es necesario hoy por hoy para pagar remuneraciones principalmente y obligaciones contractuales, también de todas maneras supone un incentivo a la contratación. Y cuando hablamos también de la ley de protección del empleo, también se está conversando de que porque si se acuerdan, les comenté de que los giros que entrega la AFC son un porcentaje de la remuneración. Entonces, el primer mes 70%, luego 55%, y así va bajando hasta un 30%, mes a mes. Lo que se está conversando es aumentar los porcentajes de los meses más avanzados para que no se llegue al 30%, sino subirlo a un 50% o 40%. Eso es lo que se ha ventilado en los medios. Vamos a ver cuál es el anuncio finalmente que va a salir del Congreso. Y obviamente también hay temas con el teletrabajo y los incentivos para los independientes y los para las empresas que les comentaba. O sea, hay que estar muy atentos también cuáles son las modificaciones legales, por supuesto, y cómo bajar esta información, porque para las gerencias de recursos humanos esto es muy importante, es muy, muy importante. Y porque ahí estamos en épocas de hiperinformación, de que la gente no sabe qué leer o lee todo y no entiende mucho, y esto obviamente es una fuente de conflictividad para un sistema de relaciones que es bien
íntimo como lo es las relaciones laborales. ¿Qué cambiará a futuro? Bueno, y dónde está el desafío, la oportunidad que vemos para las gerencias de recursos humanos. En primer lugar, está la inclusión por teletrabajo, obviamente la reactivación de la economía, y acá el rol de los recursos humanos también es fundamental, no solamente por las remuneraciones que puede pagar, sino que por toda la ayuda social que puede prestar, porque obviamente una empresa es un vehículo social y un vehículo de la economía, pero no solamente eso, la fuerza de trabajo también puede aportar, y son sinergias que puede coordinar perfectamente una gerencia de recursos humanos, lo que obviamente es muy virtuoso y es muy provechoso para toda la sociedad en que se desempeña esta empresa. El impacto puede ser tremendo. Desempleo e innovación, bueno, ya se están viendo los primeros esbozos de innovaciones, porque obviamente el desempleo también, la oportunidad es la de reinventarse, entonces vamos a ver mucha innovación a futuro, y seguramente vamos a ver empresas que van a empezar a invertir en inteligencia y desarrollo, las tecnologías I+D con mayor hincapié. Ya estamos viendo al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que está impulsando activamente sus capacitaciones Sense. Como le comentaba yo a un medio el otro día, no me va a sorprender que los códigos Sense también se redirijan, se enfoquen a capacitaciones en herramientas digitales, porque acá, tal como ocurrió en el 2001, cuando se implementaron las necesidades de la empresa con la ley 19.759, acá estamos en una nueva revolución laboral adaptativa de la fuerza de trabajo en términos informáticos y digitales. Y acá está el desafío de las empresas de proteger a su fuerza laboral en sentido de recapacitarla para que pueda enfrentar esta nueva tendencia, esta nueva forma de prestar servicios de forma remota y digital. Otra cosa que vamos a ver son las protecciones a trabajadores independientes, seguramente, esto ya es a nivel estatal, pero también, por supuesto, las empresas pueden tener un rol, las gerencias de recursos humanos pueden verlo como un desafío y enfrentarlo en el sentido de cómo aportar a la comunidad, que se relaciona con el punto de la reactivación de la economía, por supuesto. Por supuesto, vamos a ver, y ya lo estamos viendo, las nuevas medidas de cuidado de trabajadores que tienen que ser mucho más celosas, porque la gerencia de recursos humanos tiene que asumir que puede haber nuevos brotes a futuro, y sin lugar a dudas, lo que ahora se admite como una justificación de que nadie estaba preparado para algo así, lo que me parece aceptable. Cuando esto si ojalá no ocurra, por favor que no ocurra, pero científicamente es posible que ocurra, así que si llega a volver a ocurrir, las justificaciones de la imprevisibilidad ya no van a correr. Esto ya ocurrió, y los protocolos ya deberían existir, las medidas de seguridad y preventivas ya deberían estar implementadas. Así que todo lo que tiene que ver con las nuevas medidas de cuidado tienen que ser pensadas a nivel de recursos humanos, no solamente a nivel a la casuística actual, sino que también tienen que ser proyectables a futuro. Luego, desde luego, otro desafío para las gerencias de recursos humanos está en la corresponsabilidad parental, que también es un tema que se está incentivando por parte del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social en el Congreso en este momento, y desde luego, vinculándolo con teletrabajo, se agrega un escenario que lo hace mucho más compatible, mucho más fácil, o sea, agrega una herramienta para poder realizar esta corresponsabilidad parental. Lo que desde luego también es un atractivo para todos los actores de este mercado de relaciones laborales, porque obviamente incentiva y pone primero los intereses de los niños con el cuidado de sus propios padres, al hacerlo posible a través del teletrabajo, y ahí también están los recursos humanos de no solamente descansar en la ley de teletrabajo y dejar que eso opere, sino que incentivar buenas prácticas en este sentido puede generar oportunidades muy importantes a nivel de la fuerza laboral de cada empresa. Es ahí donde la empresa tiene que meterse y decir cómo vamos a agarrar este tema y lo vamos a explotar en el sentido de que sea lo más provechoso posible para los trabajadores de esta empresa y por lo tanto, para la empresa en su conjunto. Y por supuesto, el desafío que se nos viene a ver es todas las negociaciones que, según
según nuestros estudios de PwC Chile del área laboral, la mayoría de las empresas en este momento no está pagando los bonos de teletrabajo o las asignaciones porque se están negociando. Entonces vamos a ver cómo se fijan. Según la Dirección del Trabajo, este es un monto que tiene que ser acordado. Entonces acá, obviamente, es un punto de desafío propiamente tal de la Gerencia de Recursos Humanos, ver cómo abordar este tema, cómo acordar un punto y fijarlo en una suma que sea prudente y razonable para todos los actores, porque si queda gente disconforme, si queda gente, peor aún, razonablemente disconforme, esto es una fuente, es un caldo de cultivo para conflictividad que finalmente nos va a tener peleando en Dirección del Trabajo o, peor, tribunales de justicia, lo que desde luego, además de ser un virus muy contagioso, la conflictividad me refiero, muy contagioso, es muy contraproducente con la finalidad de la empresa y el bienestar de todos sus actores. Y bueno, otro tema que también es interesante es cómo ha respondido el Estado, el gobierno, el país a crisis anteriores, que esta no es la primera crisis que vivimos. Y esto lo voy a pasar, bueno, no vamos a poder comentar mucho por temas de tiempo, ya Matías me va a retar. Primero tenemos el colapso económico de 1973, que lo hemos estudiado para analizar cuál es la reacción actual que se está teniendo a la crisis económica que estamos enfrentando, que desde luego supone desafíos renovados y oportunidades nuevas para todas las gerencias de recursos humanos. Para el que no recuerda, yo les cuento que en 1973 se estableció el programa de empleo mínimo, que era el PEM, a través del decreto 522, que estableció bandas de precios para bienes y servicios. Y además vimos cómo se incentivó también el empleo en áreas del Estado. Y esto obviamente lo podemos desarrollar con más detenimiento en alguna otra oportunidad. Luego tenemos la crisis económica de 1982, que para el que no se acuerda, yo le cuento, que fue cuando se estableció el programa de ocupación para jefes de hogar y lo que se conocía como POG. Y era principalmente subsidio para empleadores con mano de obra adicional. Y también era un tema municipal. Y era, para el que no se acuerda, era cuando veíamos muchos jardineros, por ejemplo, trabajando, y si uno le iba a preguntar, eran profesionales, porque finalmente la crisis económica se enfrentó de esa manera, a nivel municipal, principalmente con estos POG. Luego tenemos la crisis asiática de 1999, donde la principal medida, todo esto son principales medidas, por supuesto, todas se pueden desarrollar mucho más, fue el Banco Central para evitar la inflación y crear cuentas de capital abierta. Finalmente fue cuidar la moneda, que no se devalúe el dinero que tenía la gente en el bolsillo. Eso es un fenómeno terrible, que se deja de percibir remuneración por la falta de empleo, y peor aún, el dinero que tiene la gente pierde valor por la inflación. Entonces, atacar esa medida, esa perspectiva económica es fundamental, que la gente no se empobrezca más sin poder hacer nada al respecto. Y después tuvimos hace poco la crisis subprime en el año 2009, que las principales medidas fueron los subsidios para contratar trabajadores jóvenes de bajos recursos, los programas de empleos de emergencia y los créditos para pequeñas y medianas empresas. Y como estamos en un ambiente académico y de estudio, y obviamente estamos hablando de los desafíos de los recursos humanos, esto es fundamental porque tenemos que evaluar lo que tenemos hoy y lo que podemos reaccionar hoy, también considerando lo que ha ocurrido en el pasado. Esto, si ocurrió, aprendamos de ello. Veamos qué podemos hacer para aportar nuestro grano de arena como gerencia de recursos humanos a la sociedad y ver cómo superar esto en conjunto, y usemos para ello lo que ya ha pasado. O sea, lo que ocurrió en el 73, el 82, el 99 y el 2009 es fundamental. No podemos empezar de cero con nuestra experiencia cada vez que ocurre algo. Tenemos que aprender de experiencias pasadas para decir, bueno, esto ocurrió, estudiémoslo, cómo nos podemos preparar, qué podemos hacer para que nuestra respuesta actual sea más eficiente para todos.
Y esa es la idea de estudiar la experiencia de todos estos, de toda la experiencia comparada en teletrabajo, en protección del empleo, en medidas económicas que ya hemos visto, y en las propias medidas de Chile en el pasado. Es decir, podemos hacer un trabajo muy completo a la hora de evaluar qué tenemos, qué ha ocurrido, qué hacen los demás, qué desafíos tenemos los gerentes de recursos humanos, tanto legales como adaptativos, y cómo lo implementamos. Es todo un esquema de desafíos a todo nivel y en todo punto. Así que, llegado a este punto de mi intervención, mi pequeña intervención y liviana intervención, es el momento en que hemos fijado en coordinación con la universidad para poder revisar un par de preguntas. Sí, gracias Gabriel. Vamos a ir rapidito a tratar de cubrir algunas de las preguntas de este dinámico chat. Sin duda que hay muchas consultas, así que vamos a tratar de tomar algunas para poder también dar cierre al webinar de hoy. Lorena Jerez consulta, ¿qué pasa con un trabajador que tengo en teletrabajo y tiene un accidente en su hogar? Bien. En estricto rigor, Lorena, la gente que está prestando servicios, ya sea en su casa o en su oficina, están cubiertos por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, si que el accidente que sufrió en su hogar tiene un origen laboral, y que para esto tiene que ser una investigación de la H, y obviamente en consideración con las circunstancias, lo va a cubrir ese seguro. Si no lo cubre ese seguro, lo va a cubrir FONASA o ISAPRE. Pero de todas maneras, tiene que informarte a ti, Lorena, cuáles son las circunstancias que si tú evalúas, o no sé si eres tú o si tú eres la que sufrió el accidente, se evalúa de que este accidente se dio con ocasión del servicio que se está prestando, hacer la denuncia individual, la DIAT, en la H o en la Mutual o el IST, y si no es el caso, proceder a dirigirse a FONASA o a ISAPRE. Perfecto. Cecilia Fuentes, ¿solo los trabajadores con artículo 22 pueden acceder al tema de teletrabajo? ¿Hasta cuándo se suspende el contrato o se puede llegar al despido? Sí, no, el teletrabajo, como comentaba, permite que se acojan a él tanto en personas con artículo 22, que están exentas, o personas con jornada ordinaria. Lo obligatorio para la empresa es establecer un mecanismo de control de jornada si es que se va a seguir ese camino. Y para eso hay muchas herramientas digitales que lo permiten. ¿Hasta cuándo se suspende el contrato o se puede llegar al despido? Es una pregunta muy amplia. En realidad, el contrato se puede suspender por acto de autoridad, o sea, por ejemplo, una orden de cuarentena como esta, en la región metropolitana, en este momento, o San Antonio y Valparaíso en la quinta región, por ejemplo, y ahí, en ese caso, la suspensión va a durar lo que dure la cuarentena, y si es de mutuo acuerdo, va a durar lo que acuerden las partes. Hay que recordar los requisitos que hay para pactar de mutuo acuerdo, en cuyo caso se tiene que fijar un plazo, y llegado a ese plazo, se levanta la suspensión. ¿Se puede llegar al despido? Pregunta. Con la ley corta, ya no se puede despedir por necesidades de la empresa a gente con suspensión de contrato, sino que solamente se puede poner término al contrato por alguna causal objetiva, como si terminase el plazo del contrato durante esta suspensión, o culminase la obra durante esta suspensión, o fallezca el trabajador durante esta suspensión, o renuncie el trabajador durante esta suspensión. Eso se puede, pero una desvinculación por parte del empleador no está permitida. Perfecto. Acá, desde alguien que está logueado como auditoría interna, consulta, ¿las empresas deberían establecer algún bono para compensar los gastos de electricidad e internet en estos casos? Bueno, la ley de teletrabajo dice que no es permitido que el empleado sea el que asuma los costos del teletrabajo. Tiene que ser la empresa, tal cual como cuando uno va a trabajar en una empresa, la empresa es la que se hace cargo del arriendo, de la silla, de los computadores. Eso no, en esencia, no debe variar con el teletrabajo. Ahora, ¿cuáles son los límites de estos reembolsos? Es bien
gris por ahora, no hay ningún pronunciamiento a cuánto debe ascender, pero en los criterios del Servicio de Impuestos Internos siempre son con la razonabilidad del monto, y la Dirección del Trabajo y el Ejecutivo han mencionado que este monto tiene que ser acordado. Entonces, en realidad, los montos por los cuales se están moviendo las empresas generalmente ronda los 10.000 pesos por ahí mensualmente. Pero si se hace un esquema para presentar a los trabajadores por el valor diario que tiene, el costo diario que importa el teletrabajo, podríamos llegar a una suma mensual, presentarla de esa manera a los trabajadores para de que de esa manera poder llegar a un acuerdo de forma más fácil y que sea perdurable del tiempo, que no ir discutiendo este tema cada vez que se presente. Perfecto. Mira, hay muchas preguntas, sin duda que es un tema que puede llegar a esa pregunta tan específica. Yo la verdad es que te dejaría la palabra a ti por si quieres redondear algún aspecto, Gabriel, de lo tocado Sí, hoy día. yo estoy consciente que hay miles y miles y miles de preguntas, y obviamente estamos muy activos en intentando abarcar todos estos temas porque es nuestro propósito estar cerca de la comunidad en este momento para aportar a ella desde nuestro expertise, y desde luego también los dejo invitados desde ya a un curso en línea que voy a dictar yo en colaboración con la Universidad del Desarrollo, en una plataforma similar a esta, que se llama Legislación Laboral y COVID-19, un nuevo desafío para recursos humanos, que se va a dictar en el mes de julio, si no me equivoco, el 1 de julio, y que consta de 3 grandes sesiones donde vamos a poder revisar con mucho mayor detenimiento todo lo que les he comentado el día de hoy. Los dejo invitados a que todos ustedes participen y obviamente hagan correr la voz, porque finalmente acá, como somos comunidad, vamos construyendo también con la experiencia que ya contamos, que es bueno, lo que ya les he podido adelantar un poco y mucho más, pero también se construye con el input que nos entrega la comunidad misma. Así que los invito a participar y hagamos de este programa que se viene, que es en julio, si no me equivoco, el 1 de julio, Sí, Matías, el no primero sé, de julio, sí. 1 de julio y algún otro día sucesivo quizás también por la extensión de horas, pero los dejo invitadísimos para que participen, y cualquier duda sobre el programa le pueden preguntar a Matías o me pueden preguntar a mí también. Por supuesto, yo estoy disponible, mis redes sociales me pueden buscar en LinkedIn, Gabriel Halpernmacher, y ahí también van a encontrar información sobre derecho del trabajo en general, por supuesto, y dentro de ello, de este programa, de este pequeño curso que hemos confeccionado para poder aportar a los desafíos que tienen que enfrentar las gerencias de recursos humanos en estos tiempos. Así que espero verlo a todos ahí y que hagamos de esto una oportunidad extraordinaria para todos. De todas maneras, estaremos informando de ese curso. Gabriel, te quiero dar las gracias a nombre de la Universidad del Desarrollo y la Facultad de Economía y Negocios. Y aprovecho también de contar que la próxima semana, a continuación, en este segundo ciclo de webinars, vamos a estar con el tema experiencias de clientes en tiempos de COVID, con Soledad Medina, a esta misma hora, próximo viernes. Así que agradecemos a todos la cantidad de conexiones que tuvieron el día de hoy. Realmente a mí también me dejó, no puedo decir que sorprendido, pero sin duda que es un tema que llama mucho que tiene mucho interés la gente, y también lo pudimos constatar en la cantidad de preguntas. La verdad es que en virtud de lo mismo, quisimos que Gabriel pudiera ahondar más en su presentación para poder tratar de cubrir la mayor cantidad de preguntas en la misma presentación. Bueno, Sí. Gabriel, te Con las agradezco preguntas, nuevamente. perdón Matías, un segundito. Las preguntas Sí, pendientes, por supuesto, mi idea no es dejarlas sin responder. Así ya me que, parece. bueno, conectémonos por LinkedIn. Ya con mi nombre, Gabriel Halpernmacher, me pueden encontrar, o me pueden enviar un correo electrónico, que no está acá, pero es gabriel.halpern@pwc.com, y ahí podemos conversarlo si van teniendo alguna otra duda, y nos conectamos también podemos conversar sobre el curso que estamos acá mencionando. Y bueno, del de Soledad Medina no puedo hablar mucho, pero por supuesto me parece algo al De que todas yo maneras. personalmente me voy a conectar porque me parece de extremo interés. Sí. Para cerrar, contar que justamente el webinar de hoy
lo vamos a compartir, así que se los vamos a enviar para que puedan revisar también con mayor detalle algún punto que quieran destacar y, por qué no, revivirlo completamente. Así que, Gabriel, te agradezco nuevamente y nos estaremos en contacto, desde luego, y informando respecto al curso que se nos viene. Muchas gracias a usted y bueno, en nombre mío y de Clotilde, que ahora está durmiendo, les mando un abrazo a todos y nos estamos viendo. Perfecto. Gracias, Gabriel. Hasta luego. Chao, chao.